Muy bien, quisiera comenzar hoy contándote algo que me sucedió a mí hace aproximadamente 8 años. A los que saben, estoy casado, mi esposa se llama Sandra, pero hace 8 años literalmente no estaba casado. Tenía la oportunidad de estar junto a mi esposa que se llama Sandra y éramos amigos, éramos pretendientes. No habíamos iniciado nada directamente y como cualquier pretendiente, pues todos quieren pasar tiempo juntos y aprovechar feriados y oportunidades. Y pues resulta que en aquella época, una de las cosas que se dio, porque era la situación de aquel entonces, era que el Parque de las Aguas, ¿cuántos han ido al Parque de las Aguas acá? ¿No? Todos hemos ido al Parque de las Aguas, es conocidísimo, quizás ha sido más de una vez. Si nunca has sido, bueno, tienes que ir, ¿no? En esa época tenía solo un mes de estreno. Así que todo el Perú quería llegar ahí y hasta los extranjeros que venían querían llegar allá y era nuevo y pues yo también quería ir. Así que le dije a Sandra, pues, ¿qué te parece si nos vamos a pasear por allá? Resulta que esto era una buena opción, era algo bonito. Nosotros vivíamos en Los Olivos, ella vivía por San Martín, vivíamos bastante cerca. Mucho más cerca que de Puente Piedra, que estamos acá ahora. Pero resulta que yo era el limeñito de distrito, o sea, yo no conocía mucho Lima, literalmente. Habían zonas en Lima que eran peligrosas y yo no quería meterme en cualquier lugar y en medio de todas las oportunidades que yo tenía para salir, realmente no conocía esa sección. Yo conocía el Estadio Nacional, había pasado por la Vía Expresa porque en un tiempo estuve estudiando por ahí, pero nunca me detuve a ir exactamente a ese parque o en general a moverme por esas zonas. Así que, bueno, lo que me tocó hacer es investigar. Así que hice mi tarea, busqué información, cómo llegar, qué carro tomar, en qué horario salir, qué día ir y... En aquella época no había Google Maps con tu GPS que ahora tú puedes agarrar y tú dices cuánto llegas de aquí a allá y te dice los minutos que te vas a tomar caminando, en bicicleta o en carro. En esa época no había tanto todavía. Sí podía decirte, mira, puedes estar aquí, acá, y tú hacías tu línea, tú agarrabas y decías, bueno, llegabas así, así, ¿no? Entonces yo agarré mi papel y dije, bueno, tomo mi carro acá, salgo a tal hora y como en esa época eran más cuadrados que ahora, recuerdo que dije, pues lo hago así, 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 y acá le invito esto y esto, lo otro, ya está todo planificado. Bueno, el día llegó, salimos, nos juntamos, la recogí, tomamos el carro, pero yo no sabía que en esa época estaban haciendo arreglos en cierta sección de Lima por ahí y literalmente en el centro nadie los dejaba el carro donde lo esperaba en ese entonces. Me dejaron 5 cuadras más allá. Y como yo era limeñito de pueblo, digamos de distrito, y conocía Los Olivos para aquí y para allá, pero no conocía exactamente Lima, entonces literalmente no sabía dónde estaba parado. Y peor aún, cuando yo estaba en el Google Maps, y tú te metes al Google Maps, en esa época no habían fotos actualizadas. Ahora tú sí te metes y ves la iglesia pintada con el cartel ahorita. En esa época tú te metías y veías una foto de hace 5 años atrás todavía. Y la casa ya no estaba ahí, era de otro color. Y yo había llegado a un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba. Y estaba con ella ahí, esperando ahora dónde vamos. Entonces... bueno, yo saqué mi plano que lo tenía en mi billetera por si acaso y comenzamos a ir, vamos por acá, es por acá. Le dije, no, vamos caminando, ¿no? Y comenzamos a caminar. Dije, no, sí, por aquí doblamos, por aquí doblamos. Pasaron 40 minutos y no llegábamos. Y fue algo incómodo, realmente. Bueno, ella me entendió, le tuve que decir, mira, ¿sabes qué? Se suponía que no íbamos a bajar acá, le expliqué, ella se rió. Bueno, compartimos un momento. Nos reímos, pero le dije, mira, tengo hambre y tú también debes de tener hambre. Sí, tengo hambre. Y había una carretillera ahí, vendía hamburguesas. Le dije, ya, pues comeramos algo. Entonces comimos ahí, no había nadie más en la zona. Comimos, después de comer le dije, vamos a seguir. Yo sé que, mira, viendo mi plano, yo sé que de aquí 2 cuadras volteas en diagonal y subes al cielo y bajas y ya está. Ya, algo así. Y seguimos caminando media hora y nunca llegamos a encontrar el parque. De ahí me di cuenta que estábamos en el Estadio Nacional al frente, estábamos en otro lado, estábamos bien lejos literalmente, así que no teníamos oportunidad de llegar. Cuando lo ubicamos de lejos estábamos tan cansados, ya iban a cerrar el parque y íbamos a llegar tarde, así que le dije, vamos a regresar, ¿no? Nos reímos, fue algo bonito, no lo desperdicié definitivamente, pero nos perdimos. Yo que iba a considerar que iban a pasar ciertas cosas que yo no iba a poder controlar, iba a llegar a un lugar en donde no esperaba. De hecho, ni siquiera me percaté que yo estaba en una zona que no conocía porque ella me estaba hablando y yo estaba contestándole. Cuando volteo yo ya no sabía dónde estaba y me dejaron en un lugar que era diferente. Entonces, pues, ¿qué podía hacer? Estaba distraído. En medio de la vida personal que uno tiene, cualquiera se puede perder. Yo no sé si a ti te ha pasado que te has perdido en algún momento. Si te ha pasado, entonces sabes lo que yo me refiero y a lo que te estoy diciendo. Pero a lo que yo intento mencionarte en este punto es que es fácil perderse cuando hay circunstancias que tú no puedes controlar y sobre todo cuando no conoces a dónde vas. En la vida cristiana
Cada uno de nosotros estamos llamados a vivir una vida conectada a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos, Dios, quiero vivir una vida cerca a ti y quiero renunciar a mi pasado y quiero comenzar a vivir una vida en tu presente contigo, lo que nosotros hacemos es renunciar a nuestra voluntad y comenzar a incurrir en mares que no conocemos. Es una vida que trasciende lo material y que Dios comienza a hacer y mover en medio de nosotros y literalmente desconocemos mucho. Necesitamos pedir consejo, necesitamos venir a la iglesia y hay ciertas cosas que hemos hecho antes que ahora ya no debemos hacer. Y cada una de esas cosas tenemos que manejarlas con cuidado y con responsabilidad. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, comenzamos a ver y decimos, Dios, ahora yo quiero vivir mi vida para ti. Pero cuando comenzamos a vivir esta vida, pasa un mes, pasa 2 meses, quizás pasa un año, y nosotros comenzamos a seguir lo que otros nos van diciendo, pero comienzan a suceder ciertas cosas en nuestra vida. Comienza a suceder ruido alrededor de nosotros, que muchas veces lo que termina por hacer es comenzar a distraernos de lo que Dios nos está diciendo. Y en medio de cosas que yo no puedo controlar, como problemas que vienen a mi vida, como enfermedades que pueden nacer por ahí, como crisis económicas que yo no puedo manejar, pero que terminan afectando al país y que me afectan a mí, como circunstancias en el trabajo que yo no puedo manejar y que están ahí también, problemas y conflictos en la familia que yo no puedo manejar. Ese tipo de circunstancias que yo no puedo manejar vienen a mí y en medio de lo que Dios me está diciendo, que quiero trabajar en tu carácter y quiero que me sirvas aquí y quiero hacer estas cosas, yo comienzo a escuchar mucha estática, mucho ruido y como comienzo a perder el paso de Dios. Y en cierto momento es fácil para mí comenzar a distraerme y comenzar a mirar algunas cosas que son importantes y que son buenas y que tengo que atender, pero lo que Dios pone delante de mí, que es más determinante, no lo comienzo a oír con claridad, porque hay mucho ruido alrededor y comienzo a conducirme por cosas que son urgentes, pero que no son las más importantes de mi vida. Y cuando menos me doy cuenta, yo comienzo a invertir mi tiempo, mi mente, mi corazón, mi dinero y todo lo que soy, no necesariamente en el plan que Dios tiene para mí, en esos pasos que Él está esperando para mí, sino en cosas que son muy buenas, pero que no necesariamente es lo que Dios está impulsando en mi vida y comienzan a convertirse en distractores para mi vida personal. Yo realmente puedo perder el paso. Cualquier cristiano puede perder el paso porque en esta vida hay mucho ruido. Y mientras que Dios está intentando trabajar en nuestro carácter, en el servicio que le damos, en nuestra familia, en la forma en la que administramos el dinero, quizás en nuestro egoísmo, en nuestras necedades o en la soledad en la que estamos o cualquier otra cosa, hay muchas cosas que llaman nuestra atención y es fácil perderse. Es por esa razón que la enseñanza de hoy se titula No te pierdas. No te pierdas, ¿por qué? Porque es muy fácil perder el rumbo en medio de todo lo que hacemos, incluso dentro de la iglesia. Es muy sencillo. Y quiero que para esto puedas llegar a entender algunas cosas que son muy claras acerca de Dios. En primer lugar, Dios nunca va detrás de mi vida. Él siempre está adelante. A veces hemos dicho en un momento claro para ejemplificar lo rebeldes que somos, que nosotros nos sentamos en el volante de nuestra vida y comenzamos a conducir y a Dios lo ponemos de copiloto. Y eso es una ilustración muy buena para mostrar lo vehemente que somos para ser muy independientes de Dios y en ciertos momentos hacer las cosas a nuestra manera. Pero bíblicamente lo que termina sucediendo claramente es que Dios siempre está adelante, marcando el camino, el siguiente paso, el tercero, el cuarto, el quinto a veces, y Él está delante de nosotros y lo que usualmente terminamos por hacer nosotros es desviarnos a la derecha, desviarnos a la izquierda y quizás de un paso más allá, Satanás está observándonos y está dándonos una razón más para que des un paso más allá y de ahí un paso más allá y cuando menos te das cuenta, te has alejado de Dios. Hay personas que estaban con nosotros aquí y ya no están con nosotros. Algunos de ellos están lejos de Dios. Y nadie que se decidió apartar de Dios dijo, bueno, yo voy a estar en la iglesia solo 2 meses y luego me voy. No, nadie planificó de esa forma. Lo que sucede con estas personas es que poco a poco comenzaron a perder el rastro de Dios. Dejaron de identificar en su vida dónde Dios estaba actuando. Comenzaron a perderse y algunos no dieron solo un paso, dieron 3, dieron 4, dieron 5 y cuando menos se dieron cuenta, no solamente estaban perdidos, estaban desaparecidos. Y nosotros comenzamos a poner carteles de se busca porque ya no los vemos. Y nos preocupa porque hay niveles de perderte. Algunos pueden estar aquí en la iglesia
Podemos estar juntos, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, cantar y todo, y estar en la nube cuando pensamos, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? No sé por qué me pasan estas cosas, o no sé por qué no suceden estas cosas. No entiendo por qué esto que estoy intentando hacer no logra suceder. O no entiendo por qué no se sana esta persona. O por qué no logro afrontar este problema. O esta tentación con la que estoy trabajando, no logro avanzar. Quizás estoy sirviendo aquí y no me siento muy cómodo. ¿Por qué está esa persona ahí? ¿O por qué mi esposo no cambia? Hay diferentes circunstancias que terminan confundiéndonos y no llegamos a entender. Nunca vamos a entenderlo todo. Pero cuando yo me siento en incertidumbre y camino una vida cristiana en donde todos dicen, Dios me está guiando, y tú dices, yo no sé dónde estoy, entonces hay un problema serio. Estás perdido, te estás perdiendo. Y puedes venir a la iglesia, puedes leer la Biblia y estar perdido. Es muy fácil, porque los modos cristianos, las costumbres cristianas, las puedes aprender en cualquier lugar. Y realmente eso es peligroso. Dios siempre está adelante, Él nunca está atrás. Dios siempre está haciendo algo en mi vida. Y eso es algo que también debemos considerar. Y es ahí donde quiero mostrarte este versículo. Que no lo tienes que buscar porque está acá. Sobre este versículo vamos a detenernos toda la enseñanza en esta mañana. Porque este versículo nos ejemplifica un marco muy amplio de lo que Dios hace. Y dice ahí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son aquellos que han sido llamados por Dios y aman a Dios? Todos los cristianos. Los que han renunciado a su vida y le han dicho, Dios, yo voy a vivir una vida para ti. Sea que tú estás andando mal o que de algún momento te equivocas, tú ejerces amor hacia Dios, quizás no de forma continua, pero tú estás dentro de ese grupo a los que Dios no solamente ama abiertamente, sino que ha elegido para un propósito claro más adelante. Y en medio de todo eso, Dios nos dice una cosa, todas, no algunas, sino que todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es reconfortante. Leer ese versículo es como tener una herida y echarle un ungüento. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos luchas, cosas difíciles que a veces le decimos a Dios, quisiera que lo saques de mí, quisiera que ya esto no esté en mi vida. Y lucho con esto para poder avanzar. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? A pesar de que te has equivocado, e incluso a pesar de que vas a cosechar las consecuencias de esos pecados, yo sé cómo llevar incluso esas consecuencias para el bien de tu vida. Ese es un Dios grande, que nos ama. Y nos ama mucho, que a pesar de nuestro error, Él puede llevarlo para bien. Porque Dios está detrás de todos los eventos en nuestra vida. Hay cosas que nos pasan, hay cosas que nosotros hacemos, hay circunstancias que suceden, que son penosas, que son contraproducentes, que son inoportunas, que son hasta fatales. Y aunque no nos gustan y están ahí, y algunas nosotros tenemos el control y otros simplemente no las tenemos, Dios está detrás de todas esas cosas. Y aunque Él no las propicia todas, porque no se agrada con mi pecado ni con cosas malas que pueden llegar a suceder, Él tiene un propósito y un fin con cada evento que pasa en mi vida particularmente. Así que cuando yo soy cristiano y hay cosas que no entiendo y que no comprendo, al final yo tengo que no desarrollar un espíritu de queja, sino pensar, Dios, hay una razón por la que tú permites esto, o hay una razón por la que no lo estás permitiendo. Y tu palabra dice que todo lo que tú haces es para mi bien, así que no voy a quejarme, ni voy a renegar, ni voy a perder el gozo, voy a continuar. Aunque esa no es la reacción de todos, ¿no es cierto? No es lo primero que pensamos. Yo tengo un hijo de 3 años, un poco más grande, y él cuando quiere comer y sabe, por ejemplo ahorita, antes de ayer nos pasó algo así, él sabe que hay helado en la nevera, entonces él dice, quiero helado, pero yo le digo, pero son la 1, y está sentado en la mesa porque vas a comer tus lentejas. Él dice, no, pero yo quiero helado. Yo le digo, no. Es hora de comer las lentejas, después viene el helado, primero es la comida, después el postre. Puedo agarrar mi gráfica y mostrarse el bonito, pero él está seguro y dice, no, yo quiero el helado. Entonces, ¿qué me toca? Bueno, yo no puedo entrar en razón con él, no le voy a explicar que la lenteja es necesariamente más beneficiosa para él. Le expliqué todo, pero él está cerrado, no quiere saber. No lo voy a hacer entrar en razón en ese momento y no voy a poder realmente hacer que él valore tanto las lentejas como el helado lo valora ahora. Así que lo que me toca hacer es tomarlo a él, sentarlo en la mesa y decirle, come tus lentejas. Después vas a dar el helado, ahí está el helado, pero como tus lentejas. Y tengo que hacerlo con sabiduría para que él acceda, aunque no le guste, pero voy a tener que guiarlo de esta forma. Es muy pequeño para entender cómo el helado puede ser muy dulce, pero puede ser perjudicial, a diferencia de las lentejas. Así que no voy a tomar mucho tiempo explicando, simplemente voy a actuar. A veces nosotros
Le preguntamos cosas a Dios que Dios no nos va a responder porque simplemente no tenemos la altura, el peso y la madurez para entenderlo. Simplemente Él va a actuar. Y simplemente Él no va a permitir cosas en nuestra vida o simplemente va a permitir cosas en nuestra vida porque sabe que otro tipo de circunstancias va a ser peor para nosotros. Y Él sabe que esto es lo mejor, sea bueno o sea malo, aunque no lo entendemos. Dios es amoroso y sabe cómo mover estas cosas para su bien. Y una cosa más que deberíamos saber en cuanto a esta sección es que Dios no se mueve de formas que no podamos identificarlo. Cuando Dios reclamó algo a algún hombre en la Biblia, este hombre siempre la tuvo bien clara. Sabía lo que Dios le estaba pidiendo y él no cumplió lo que Dios le estaba pidiendo. Hay momentos en los que nosotros no estamos identificando claramente lo que Dios nos pide, pero cuando Dios nos pide cuentas, es porque nosotros lo tenemos claro. Y Dios es justo para justamente asegurarse de que nosotros entendemos lo que nos pide. Hay ciertas cosas que pueden ser nubladas y no podemos llegar a entenderlas con claridad. Pero Dios justamente lo que busca en nosotros es tener esa cercanía para que logremos entender lo que Él quiere decirnos y procedamos por esos pasos y esos caminos que justamente Dios quiere que nosotros andemos. Así que si hablamos acerca de perderte, yo definiría el perderte como esto: el estar desconectado poniendo en riesgo mi presente y mi futuro. Perderte es una palabra que usamos mucho para referirnos a las personas que no conocen de Jesús. Y yo no quiero usarlo en ese contexto. Si tú eres cristiano, has hablado mucho acerca de los perdidos, no porque sean malos, sino porque no conocen a Dios y no conocen la vida que Dios tiene. En este caso, yo quiero referirme no de esa forma con esta palabra. Quiero referirme a los cristianos que han perdido el rumbo y han comenzado a perderle el rastro a Dios. De tal manera que su actuar ya no se mueve en base a lo que Dios dice, sino a su criterio, a lo que escuchan, a lo que le parece, a lo que su corazón dicta, menos la voluntad de Dios. Y eso es altamente peligroso. Porque eso implica que yo comienzo a vivir en incertidumbre, que yo no logro identificar cuando Dios me está hablando, que en medio de las circunstancias puede venir Satanás y mover cosas para confundirme y hundirme más, pensando que estoy haciendo lo correcto, pensando que estoy andando por el camino adecuado. En medio de todo eso, yo puedo cosechar otras consecuencias, como por ejemplo, perder bendiciones. Cuando yo me pierdo, cuando yo me desconecto de Dios, una de las cosas más puntuales que yo voy a comenzar a ver, o quizás nunca me entere, es que comienzo a perder bendiciones que Dios tenía preparadas para mí en ciertos pasos que esperaba que yo dé y que quizás yo no estoy dispuesto a dar por X circunstancias. Quizás puede ser que yo voy a iniciar momentos en mi vida bajo el control de mi criterio y mi criterio es limitado con respecto a lo que Dios tiene para nosotros y ahí tenemos un gran problema. O quizás yo me voy a arriesgar a asumir compromisos y afrontar circunstancias sin la cobertura de Dios. A veces nos confundimos y en medio de toda esta incertidumbre alguno puede llegar a pensar algo así: como que Dios no funciona conmigo. Pues yo sé que funciona con ese hermano, con esa persona, pero él no tenía el papá que yo he tenido, él no tenía la infancia que yo he tenido, él no tiene el cuerpo que yo tengo, él no tenía mi mente. Y comenzamos a pensar como que en nosotros no funciona algo y quizás en los demás sí, pero no en mi caso. Y lo que sucede es que estás perdido, no estás identificando a Dios con claridad. No es que tú eres un caso anormal y eres un agujero negro en toda la creación. No, lo que sucede es que quizás no estás viendo con claridad. Algunos piensan, no, quizás Dios ya tiró la toalla conmigo. Quizás sí, me amó, yo me acuerdo ese versículo que me mandó, esa circunstancia que pasó y esas cosas adversas que pasaron, pero en algún momento como que Dios tiró la toalla. Y lo que puedes pensar con claridad no es eso. Lo que sucede es que muchas veces lo que nosotros no tenemos es experiencia concreta para seguirle, experiencia continua para poder identificar su voz cuando Él nos está hablando. O a veces estamos tan distraídos haciendo cosas que son urgentes, pero que no son importantes al fin y al cabo. Cosas que nos van a salvar el ahorita, pero que pueden arriesgar el futuro. Y en medio de todo eso, Satanás sigue ganando batallas en nosotros. Quiero ponerte algunos ejemplos de la Biblia. Saúl fue un gran hombre. Saúl fue un rey de Israel. Y cuando tú lees el inicio de su historia, tú lo vas a ver a este hombre profetizando y siendo lleno del Espíritu de Dios y siendo un rey, comenzando bien. En medio de esas circunstancias, él comienza a perder el paso y él va a terminar buscando a una adivina que era pagana y no tenía nada que ver con Dios para buscar el alma de Samuel, un gran profeta
para pedir dirección de parte de Dios y su bendición. Y esto era lo peor que podía hacer. Saúl perdió el camino en algún momento. Y no solamente él, tú puedes hablar de Pedro. Pedro en un momento determinado le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, bien Pedro. Jesús le aplaudió y le dijo, porque esto no te lo ha revelado cualquier hombre, te lo ha revelado Dios mismo. ¿Qué tal comunión con Dios, Pedro? Pero más adelante Pedro le va a decir a Jesús, mira, no vayas a Jerusalén, no vaya a hacer que te hagan daño, ¿cómo te vas a hacer eso tú solo? Y Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque estás mirando lo que el hombre mira y no estás mirando lo que Dios va a hacer. Pedro, no sé en qué momento, pues se perdió y comenzó a hablar cosas que no estaban alineadas con Dios. La misma nación de Israel fue creada con grandes milagros. Separó Dios a Abraham y a toda su descendencia y se formó la gran nación de Israel hasta llegar a Egipto. Y cuando estuvieron en Egipto como esclavos, Dios mandó a Moisés con grandes milagros. Y tales milagros que los pueblos de Canaán en su momento temblaban y tenían terror de que esta nación llegara porque les iba a quitar su tierra, porque esa era la promesa que tenían de parte de su Dios. Y más adelante, al final del Antiguo Testamento, cuando viene el Mesías que ellos mismos habían proclamado por siglos, ellos van a terminar crucificándole. Ellos no solamente no identificaron a Dios, sino que en vez de apoyar el reino de Dios, estaban retrocediendo. Y estaban yendo en contra. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Y en su mente no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo a su alrededor. Discernimiento, claridad, en este punto estaban perdidos. Así que esta es una realidad que nos puede pasar a cualquiera. Y cada uno de nosotros tenemos que manejarlo. Así que hay algunas cosas que yo puedo hacer para no perderme. Y cuando vamos a la Biblia, Dios nos va a dejar claro algunas cosas que a veces son obvias, algunas cosas que yo tengo que cultivar consistentemente para no perderme. Nosotros en la iglesia estamos buscando que la iglesia pueda cubrir la visión que Dios ha puesto aquí. Y necesitamos una iglesia que esté conectada a Él para entender los pasos que debemos dar. Circunstancias difíciles pasan en una iglesia, circunstancias favorables también, circunstancias que son impredecibles también. Necesitamos estar conectados con Dios porque Dios aún a la misma iglesia la va a llevar por pasos concretos, en donde nosotros necesitamos tener claro en dónde Dios está, por dónde vamos a ir. Así que, en primer lugar, hay algo que tú puedes hacer para poder estar en línea con Dios y entenderlo y no perderte. Y lo primero es muy conocido, pero a veces es muy trastocado y dejado de lado, y es estar en comunión con Dios. Quisiera pedirte que vayas a este texto. Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5. Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5. Juan 15, versículo del 4 al 5. Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5. Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como cristianos en algún momento hemos leído este texto y quizás lo hemos estudiado detalladamente. Todos sabemos, si lo hemos leído con claridad y con responsabilidad, que lo que está intentando decirnos Jesús aquí es que necesitamos depender de Él. Y es categórica su declaración. Él está diciendo que no podemos hacer nada, que no podemos dar fruto en nuestra vida si no estamos unidos a Él, pegados a Él. Y de alguna forma esto va a generar los frutos necesarios que queremos ver en nuestras vidas. Si nosotros somos cristianos y la tenemos muy clara, nosotros amamos a Dios. Nosotros queremos ver a Dios actuar en nuestras vidas. Nosotros nos sentimos mal cuando esto no sucede. Nosotros nos sentimos mal cuando incluso pecamos. Y en cada una de esas cosas nosotros estamos buscando obedecerle. Ahora, cuando tú lees ese versículo, hay que diferenciar dos cosas. Dos cosas que deben estar claras. Una cosa es la unión que tenemos a Cristo y otra cosa es la comunión que podemos tener con Él. Porque como cristianos podemos entender y confundir las dos cosas.
La unión que tenemos con Cristo es la realidad que todos vivimos, todos los cristianos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, renunciamos a nuestros pecados, la Biblia dice que nosotros estamos unidos a Cristo. Somos parte de su cuerpo. El amor de Dios hacia nosotros no solamente es grande, sino que es totalmente seguro y nada debería hacernos dudar de esto, porque Dios ha prometido sostenernos y estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nuestra unión no se basa en mi capacidad para obedecer, porque se basa en lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo estoy unido a Cristo no porque soy muy obediente de forma perfecta, sino porque Cristo murió por mí haciendo perfecta esa unidad. Y gracias a Él yo tengo un contrato que no va a ser rescindido, que no va a ser eliminado. Pero no es así la comunión. La comunión es otra cosa. Lo que nosotros podemos disfrutar como fruto de la unión es la comunión. La unión hace posible la existencia de una relación. La unión hace posible la existencia de una relación. Pero la comunión es disfrutar de esa relación. Es que yo puedo estar tan cerca de Dios que puedo experimentar lo que Él quiere hacer en mi vida y lo que yo puedo comenzar a ver en mi vida personal. Mientras que nuestra unión a Cristo no crece ni disminuye, mi comunión sí crece y disminuye de acuerdo a mi comportamiento y mi diligencia. Y mientras que yo pueda orar o no orar, eso no va a cambiar mi unión. El que yo ore o no lo haga sí va a afectar mi comunión con Dios. La comunión que yo tengo con Dios no va a cambiar, pero el gozar lo que Él hace en mi vida va a depender de mi diligencia para acercarme a Él. De tal forma que si yo quiero experimentar comunión con Dios, lo que yo necesito es guardar estas tres cosas que están aquí delante. Estas tres cosas que se van a evidenciar de forma muy puntual. Número 1, la oración. Número 2, la Biblia. Y número 3, santidad. Podríamos enumerar más cosas, pero esto es determinante. Si alguna de estas tres cosas falta, yo no voy a tener comunión con Dios. Cuando Dios habla a sus hijos, en la Biblia tú vas a ver que Dios utilizó muchos medios para revelarse y mostrarse. Pero tú te vas a dar cuenta al hacer un estudio cuidadoso de la Biblia que Dios usa categóricamente su palabra, la oración y su propia presencia para poder confirmar lo que Él tiene que decirnos. Y es a través de mi tiempo en comunión con Él y mi santidad que yo puedo disfrutar de una continua confianza, una relación que entiende lo que está delante. Hay dos peligros que van a atentar mi comunión. Número 1, la negligencia. Mi negligencia para sostener una vida de oración y de lectura bíblica responsable, o de estudio bíblico, o de meditación de las Escrituras responsable. Podemos decirlo como queramos. Pero yo puedo ser negligente y este error puede caer en cualquier persona. ¿Sabes por qué? 3 razones yo te puedo dar que no son nada grandes. 1, porque a ninguno de los que está aquí nos sobra tiempo. ¿Alguien aquí le sobra el tiempo? Alza la mano, por favor. Al menos que seas escolar y quizás hasta de primaria. Puede ser, pero a alguien acá le sobra tiempo para que venga a la iglesia a trabajar y varias cosas que tenemos que hacer acá. Nadie, ¿no? Creo que a nadie le sobra tiempo. Y te puedo asegurar que si tú pudieras hacer que un día más esté en la semana, lo harías, ¿no es cierto? Que esté entre domingo y lunes sobre todo. Pero no se puede. A nadie le sobra tiempo. Todos tenemos que trabajar, tenemos que asumir responsabilidades, hay problemas que resolver, hay planes que concretar, hay pecados que asumir y luchar y ahí hay otras cosas que ver todavía. Estoy hablando muy genéricamente. A nadie le sobra tiempo. Por otro lado, nosotros vivimos en un mundo que no promueve literalmente el sentarte a leer tu Biblia, ni meditar en lo que estás haciendo. Tú vives en un mundo en el que tú te despiertas y antes del trabajo, quizás el jefe está que te llama y te está diciendo que hoy día tienes que hacer esto. Y él no está esperando a tu horario, a veces está detrás de ti, porque hay muchas cosas que hacer. Tú te puedes levantar a orar, leer la Biblia, y cuando te levantas te acuerdas que hoy día tienes que pagar eso, tienes que hablar con esa persona, tienes que resolver este problema, hay que hacer esto, lo otro, y cuando estás leyendo la Biblia tú mismo ya estás haciendo otras cosas, y cuando te das cuenta, perdóname Dios, y sigues orando, o quizás dices, a lo mejor oro un poquito porque tengo que atender eso, termino de orar y ya estás con el celular hablando con alguien, intentando resolver algo. Porque vivimos así de rápido, y no promovemos, incluso como humanos, el hecho de sentarnos y meditar un poco en lo que estamos haciendo. Cuando somos cristianos, no hay otra forma de sentarnos, comunicarnos con Dios en medio de la quietud, sin mucho ruido. A menos que lo hagamos intencionalmente, eso no va a pasar. Eso nos pasa a todos.
Y hay un problema. Un problema que algunos que sirven en la iglesia lo van a identificar más rápido. Que mientras más adentro estás, más riesgo de negligencia. ¿Por qué? Bueno, los que estamos aquí en la iglesia y nos metemos más en el reino de Dios, mientras más adentro estás, te vas a dar cuenta que vas a pasar más tiempo con la Biblia, o vas a leerla más, a veces vas a estar enseñándola, vas a estar cantando algunas cosas de la Biblia, y puede llegar a tu mente el pensamiento de que, bueno, por hoy día ya la leí suficiente. Hoy día ya oré 5 veces en la iglesia, ¿para qué más? Sí, para el almuerzo, para el inicio, el final del culto, en la tarde, ya, ¿para qué más? De alguna manera entra el bicho en que justo estoy cansado, justo estoy agotado y estoy haciendo tantas cosas para Dios que no me di cuenta que mi cuota personal no la estoy llenando. Y comienzo a sentirme confiado, comienzo a sentirme relajado. Y ahí es donde yo comienzo a desviarme. Ahí es donde yo dejo el teléfono por donde Dios comienza a hablarme, lo dejo a un costado y dejo de oír lo que Él tiene que decirme. Me comienzan a suceder cosas y yo comienzo a preguntarme, y comienzo a preguntarle a Dios si Dios me está hablando a través del teléfono, pero yo no lo quiero escuchar, porque he dejado de leer, he dejado de orar, he dejado de vivir con responsabilidad en estas prácticas. Así que la negligencia es algo que definitivamente nosotros debemos cambiar. Y por otro lado, la santidad. Si yo vivo en pecado, si yo estoy viviendo una vida doble, si estoy guardando pecados en mi corazón, entonces definitivamente yo no puedo esperar que haya una claridad directa con Dios y una comunicación fluida en donde yo pueda estar seguro de donde Dios me quiere llevar. ¿Y por qué? Cuando tú ves a Adán y a Eva pecar, ¿qué fue lo primero que hicieron? Tú lees la historia, la Biblia de Adán y Eva y te vas a dar cuenta en esa sección que lo primero que hicieron fue darse cuenta que ellos estaban desnudos y se van a esconder, se van a tapar. Y detrás de eso, cuando Dios los llama, la primera reacción es sentir vergüenza por lo que han hecho y esconderse. El pecado lo que hace es abiertamente hacernos distanciar de Dios. O incluso por honor y por conciencia. Me da vergüenza arrodillarme y decirle a Dios, Dios, te pido esto, cuando sé que he hecho algo que está mal. ¿Y sabes qué? La mentira más grande de Satanás es hacerte creer que va a pasar unos 2 días o unos 3 días y a Dios se le va a pasar la ira y después tú te puedes acercar, cuando ya no sientas tanta vergüenza. Mira, a Dios no le sorprende tu pecado y aún más descarado que te parezca, lo que Dios está esperando es que cuando tú pecas, tú te acerques a Él y le pidas perdón. Su trono está hecho de gracia. No significa que pases por alto lo que sientes. No significa que te sientas así medio descarado, literalmente. Si te sientes descarado, siéntete descarado, porque eso es lo que está pasando. Pero Dios ha hecho posible una relación en la que es posible, no como humanos, acercarnos directamente y pedir perdón por la sangre de Jesús. No por tus logros, ni por los míos, ni por ningún líder, sino por los de Dios. Y Dios nos está diciendo, necesito santidad, necesito diligencia para que podamos estar en comunión. Pero eso es solo un hábito. Eso es solo una práctica. Hay una práctica más, y es tener discernimiento. Porque yo puedo leer la Biblia, yo puedo orar, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo incluso buscar de Dios en algunas cosas y aún así estar perdido. Y aún así no identificar lo que Dios está haciendo alrededor de mi vida. Así que yo quiero pedirte que vayas a este versículo. Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 4. Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 4. En Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 4, dice así. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. En esta porción de la Biblia es Jesús quien va a vivir ciertos acontecimientos. Él va a estar en escena y no es un momento en el que Jesús no es conocido. Todo lo contrario, Jesús ya es altamente conocido, ha hecho milagros, ha enseñado y todo Israel sabe literalmente quién es Jesús. Es un maestro, está ahí y Él se ha venido proclamando como el Hijo de Dios. En medio de las cosas que van a pasar, estos hombres que eran religiosos como los fariseos y los saduceos, quienes tenían la responsabilidad de enseñarle a Israel la Escritura,
Estaban buscando hacer caer en descrédito a Jesús para que los demás no le sigan. Y se acercan diciéndoles, mira Jesús, ya que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, haznos un milagrito, un milagro del cielo. Haz algo sobrenatural de tal manera que nosotros veamos y podamos decir, sí te creemos, pero haznos algo. Y Jesús los mira y les dice, son hipócritas. Ustedes pueden ver el cielo y pueden ver que no hay nubes cuando está atardeciendo y pueden decir, pues vamos a tener un buen tiempo, así que no hay ningún problema. Pero cuando ven que hay nubes en el atardecer y está rojizo y en ese punto tú dices, no, se viene una llovizna, quizás muy fuerte, hay que cuidarse, hay que cuidar el grano, hay que ver la manera de cuidar los animales. Entonces tú prevés porque identificas las señales que están alrededor. Y hay gente que es muy sabia, en este caso, muy sabia para moverse en el mundo, pero no en el reino de Dios. Hay gente que hace mucha riqueza en el mundo, pero no en el reino de Dios. Hay gente que sabe cómo moverse en diferentes aspectos con mucha astucia, pero no saben lo que Dios les pide. Y no saben cómo manejar sus vidas frente a lo que Dios tiene delante de ellos. El discernimiento es algo clave para nuestras vidas, porque cada paso que nosotros damos depende de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y es un peligro latente quedarte ciego espiritualmente. Es lo que le estaba pasando a estos hombres. ¿Tú sabes quiénes eran los fariseos y los saduceos? Para que me entiendas un poco más, en aquella época casi nadie sabía leer y escribir, en primer lugar. Los fariseos y los saduceos sabían leer, no todos sabían escribir. ¿Y sabes qué? Ellos tenían la responsabilidad de abrir las escrituras al pueblo que no sabía leer ni escribir y vivir lo que ellos podían leer y entender. El pueblo dependía de que un fariseo y un saduceo les hable las escrituras y les enseñe. Y con lo poco que aprendían y que recordaban, así vivían. Sin embargo, los fariseos y los saduceos que tenían acceso a toda la escritura no pudieron identificar a su Mesías cuando vino. Y cuando vino no solamente no le identificaron, sino que se opusieron a él. Y ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Estaban convencidos de que estaban avanzando en la dirección correcta y estaban siendo de tropiezo. Y no solamente estaban siendo de tropiezo, estaban delineando su propia condenación para adelante. Y eso es lo peor que puede suceder. ¿Has visto un orgulloso en el peor de su crisis decirte, sí, estoy siendo orgulloso? ¿Has oído a alguien así? No. Es lo mismo cuando yo te digo, estoy a punto de perderme, ayúdame. No, simplemente te perdiste. Tú no te das cuenta que estás perdido cuando ya lo estás. Y esa es la realidad. Yo sí necesito tener discernimiento es porque debo evitar perderme y debo saber cómo es que Dios se quiere mover en nuestras vidas. Tener discernimiento es esto, es distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, o entre lo sabio y lo necio. Una vez más, tener discernimiento es distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, o entre lo sabio y lo necio. Siempre Dios está haciendo algo en mi vida, en cualquier momento, sea que suceden ciertas cosas o que no están pasando ciertas cosas. Dios siempre está haciendo algo en nosotros. El problema es que nosotros no tenemos esa pericia para siempre ver a Dios detrás de todo lo que nos pasa. No siempre reaccionamos de esa manera. Alguien se acerca a criticarnos y no vemos a Dios ahí, lo que vemos es una persona que se nos está oponiendo. Vemos a una persona que está en contra de nosotros y que de alguna forma no tiene nada que decirnos o no debiera nada que decirnos. Y lo que no logramos ver es que quizás Dios está poniendo a esa persona por diferentes razones. Puede ser, quizás, que yo no estoy siendo sensible a esa persona, a sus necesidades. Quizás yo no estoy siendo sensible a lo que esa persona espera de mí. Y si yo tengo ojos para ver más allá, yo puedo darme cuenta de que detrás de las palabras hay algo que esa persona está sintiendo que quizás yo no estoy viendo y quizás yo estoy contribuyendo a eso. Puede ser que quizás realmente estoy equivocado y debo poner en duda de forma sana, porque yo no soy un sabelotodo, que puedo estar equivocado y quizás yo debo corregir mi andar. O puede ser que me doy cuenta después de las palabras que me dice que esa persona no está lo suficientemente informada o informado como para que yo lo juzgue porque está haciendo algo a sabiendas. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Entenderlo. Es como que yo castigué a mi hijo porque simplemente, de forma indiscriminada, porque no comió las lentejas. Hay algunas cosas que no va a entender y en algunos casos ni siquiera lo va a manejar. Hay a ciertas personas que simplemente vamos a tener que tolerar en su momento y vamos a tener que manejarlo con sabiduría y con mucho amor, porque a veces nos toca. Así que ese es solo un ejemplo.
A veces puede suceder que hay una persona que es crítica en nosotros y por A o B siempre despierta conflictos en nosotros. Y a veces esa persona está bien cerca a nosotros. No siempre es necesariamente alguien que nos critica, a veces es alguien problemático que no solo tiene problemas con nosotros, quizá con medio mundo, y a veces está cerca. Y puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el hermano, puede ser la hija, puede ser el papá, la mamá, puede ser un jefe, un compañero de trabajo. Y aunque no me gusta, tengo que ponerlo en la lista, puede ser un hermano de la iglesia. Porque no somos perfectos. Puede ser alguien dentro de nosotros, que a veces nos da ganas de decir, Señor, llévatelo. Pero tú sabes que eso no está bien. O llévame a mí, aunque eso no nos conviene, ¿no? Pero de alguna forma nosotros sabemos que hay personas que son un reto para nuestras vidas. Y alguien dijo, bueno, un amigo lo dijo, y por eso yo tengo que darle crédito. Él dijo lo siguiente: no huyas de la persona que te hace ser mejor, porque Dios la puso en tu camino por una razón. No huyas de la persona que te hace ser mejor, porque Dios la puso en tu camino por una razón. Yo conversaba con un joven que tenía un problema personal con alguien, y eso no puedo describir todos los detalles, pero él me dio a entender que las cosas se solucionaron porque él supo cómo esquivar prácticamente a esa persona, y resulta que ahora Dios le ha traído a otra persona, y de esa persona no se va a poder deshacer como 6 meses. Así que cuando tú tienes un mueble y le quieres dar acabado, lija, y se te acaba la lija, ¿qué haces? Te compras otra lija y continúas dándole acabado, ¿no? Dios está haciendo algo en nosotros. Y si nosotros evadimos algo, va a seguir haciéndolo bajo sus propósitos. Así que Dios en su perfección nos va empujando. Y si nosotros logramos ver más allá de las circunstancias, nos vamos a dar cuenta que Dios está haciendo algo muy puntual. Y ese sentido de queja con alguna persona o con alguien en particular o con alguna circunstancia que no podemos controlar, debe desaparecer en su momento y llegar a tener esa paz de que entiendo que detrás de esto está Dios y está haciendo algo a pesar de que no me gusta, a pesar de que no me da comodidad. Como cuando Pablo dijo, bástate en mi gracia, aunque esto no te guste y tú me pides que yo te lo saque, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir dejando ahí porque tengo un propósito. Y de la misma forma, a veces eso va a suceder en nuestras vidas. ¿Cuántos han visto los Thundercats? Hay una generación aquí que no sabe de qué estoy hablando, ¿sí o no? Yo sé porque yo lo vi aún cuando era pequeño. Y si tú viste a Leono y la espada del augurio, ¿no? Esa chiquitita, ¿no? Grande, ¿no? ¿Quién no lo vio? ¿Tuvieron el álbum? Yo sí lo tuve. Bueno, ¿saben qué? Leono tenía una capacidad. Se podía poner la espada ante sus ojos y podía ver más allá de lo evidente. Bueno, los cristianos, y solo los cristianos literalmente, pueden ver la realidad del reino espiritual de Dios. Solo ellos, nada más. Los que no son cristianos, lastimosamente, no tienen el Espíritu Santo para identificar cosas que solo el Espíritu nos puede ayudar a entender. Así que yo te he traído una lista de quizás. Es una lista de quizás pueden ser, nada más. Para que tú los escuches y te puedas dar cuenta que hay ciertas cosas que pueden generar incomodidad en tu vida, queja, fastidio, pero quizás Dios está poniendo eso por otra razón. Y quizás yo puedo estar equivocado, quizás esto que está acá puede variar de diferentes formas porque yo solo lo voy a leer y te pido que lo escuches con mucha atención, pero va a depender de cómo tú lo tomes y de cómo es que Dios puede hacer algo en ti. Voy a leerlo. Dice así: quizás el poco progreso espiritual de tu cónyuge es respuesta a tu poco progreso espiritual como esposo o esposa. Es solo un quizás, no necesariamente tiene que ser así, aunque puede ser también una razón. Y quizás, por más que tú oras, pides, quizás hay algo en ti que no está dejando avanzar también a esa persona. Y quizás Dios no está permitiendo algo porque hay algo en ti que no avanza. Quizás la rebeldía de tus hijos es respuesta a tu poco progreso espiritual que termina por afectar tu progreso como padre o madre, que también es lo mismo y va a ser determinante. Quizás el poco permiso que tienen tus padres hacia ti, este es para los hijos, es por tu historial de irresponsabilidad que has sembrado y que el tiempo aún no logra borrar y estás cosechando. Así que no hay espacio para la queja. Y en toda relación se necesita confianza. Y quizás esa incomodidad de que no entiendo a mi papá o a mi mamá está centrado en que yo tengo una historia detrás y que yo no puedo olvidar. Y eso es una realidad. Quizás esa falta de oportunidad de servicio, esto es en la iglesia, o de autoridad en la iglesia,
Es por esa falta de humildad que se ve en tu servicio. Y no porque no te tomen en cuenta, ya que la iglesia, en términos generales, es de Dios, y Dios honra a los que le honran y exalta a su debido tiempo. ¿Y sabes por qué tengo que mencionar eso? Porque en una iglesia creciente, gracias a Dios como nosotros, hay muchas oportunidades ministeriales, y hay muchas variedades, y hay mucho espacio para el celo ministerial. Y no es un celo por Dios, es una envidia que yo veo al otro avanzar y yo quedarme atrás. Y no considerar que si alguien está ahí es porque Dios da autoridad. Y Dios pone, quita y saca y exalta a su debido tiempo. Quizás la falta de recursos se deba a tu poco interés por ser diligente como administrador. Quizás la soledad que te aqueja es producto de diversas muestras de orgullo, como autosuficiencia, no reconocer tus errores, no pensar en otros o ser egoísta o juzgar indiscriminadamente a la gente. Estas muestras no te dejan desarrollar relaciones sanas a largo plazo o a corto plazo. Quizás la poca confianza que te tiene la gente es por la forma muy irresponsable que has usado tu lengua en el pasado o en el presente, porque eso tiene cola. O quizás la pérdida de privilegios es por el poco valor que le diste a tu posición, a tu testimonio o a tu condición. Así que hay un montón de quizás, y yo solo he puesto algunos, Tomás. Tú podrías pensar en más, y tú podrías pensar en tu caso particular. Lo que sucede es que no reaccionamos mirando lo que Dios está haciendo. Usualmente reaccionamos mirando lo que tenemos delante, y lo que usualmente hacemos es quejarnos. Nos quejamos con Dios, nos quejamos con nuestra familia, nos quejamos con el marido, nos quejamos con los padres, nos quejamos con medio mundo, y no nos damos cuenta que Dios está haciendo algo detrás de eso. En medio de esas circunstancias, en vez de nosotros avanzar y crecer en amor y ser de bendición, muchas veces terminamos siendo de tropiezo. Y como los fariseos y saduceos, terminamos crucificando a nuestro Mesías. Eso es lo peor que podemos hacer. Eso no es lo más correcto. Porque nuestra ceguera puede conducirnos a una pérdida de bendiciones y hasta a un cosechar de disciplinas que no serían nada gratas ni buenas para nosotros. Para terminar, quisiera pedirte que puedas leer este proverbio conmigo. Dice así, está ahí en la proyección, así que no lo tienes que buscar. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. En otras palabras, no te pierdas. Simple, sencillo. Mira lo que tienes delante, avanza. Es fácil perderse, es fácil distraerse, es fácil que ciertas cosas nos empujen y nos distraigan. Así que ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? En donde estamos, Dios está ahí también y sabe cómo guiarnos. Y este es el mejor momento para buscar su presencia. Oremos. Pidamos a Dios dirección después de lo que hemos aprendido.